Buenas tardes, hermanos. Lo invito a que abra su Biblia en Colosenses 1, versículo 9. Seguimos con la serie Cristo es suficiente. Este es el tema número 2 y se titula El conocimiento de su voluntad. El conocimiento de su voluntad. Colosenses 1:9 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hace 8 días que comenzamos esta serie, estudiamos que la razón principal de la carta a los Colosenses que Pablo escribió fue mostrar la suficiencia de Cristo. Esa fue la razón principal. Y los colosenses estaban cayendo en el error de aceptar doctrinas que los estaban desviando de la suficiencia de Cristo. Bájale poquito, ¿sí? Entonces, San Pablo está allí estableciendo que Cristo nos basta, que no necesitamos otras cosas, que Cristo es el libertador, que Cristo es el salvador, es el creador de todo, merece el primer lugar en todo, que Él es la sabiduría de Dios, estamos completos en Cristo. Sin embargo, los colosenses estaban en un peligro por haber aceptado o los falsos profetas pretendiendo entrar para perturbar la vida espiritual de los cristianos. Entonces, vamos a estudiar versículo por versículo esta carta que pues nos va a edificar, nos va a llenar el corazón de conocimiento de Dios, del conocimiento de su voluntad. ¿Están listos? Ok, abra su Biblia en Colosenses 1:1. Colosenses 1:1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La palabra apóstol significa simple y sencillamente enviado. Y Pablo asegura que él es un enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso significa que Pablo no era nadie que por iniciativa propia se había metido a predicar el Evangelio. Él lo estaba haciendo en base a un llamado que había recibido de parte del Señor. Y él estaba cumpliendo con su cometido. Versículo 2 dice, les escribe: a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Esto lo oyó por boca de Epafras. Recuerdan que él fue el que predicó allí en Colosas. Entonces Epafras les dice: fíjate que los colosenses, los hermanos, están en peligro por falsos maestros, pero es gente que tiene fe fundada en Cristo y hay que guardarlos, hay que apercibirlos, hay que protegerlos. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta a los colosenses. Y Pablo dice: yo he oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Miren, el verdadero evangelio produce fe genuina. El evangelio defectuoso produce fe defectuosa. Eso es muy simple. Pablo le decía a los romanos que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y el oír, historias de llanero solitario. No, por oír la palabra de Dios. Entonces Pablo está reconociendo algo en los colosenses, que el objetivo principal de su fe era Cristo y que estaban en lo correcto. El objetivo principal de la fe entonces es Jesús y no las cosas que Él puede darnos a nosotros. Últimamente ha habido muchas predicaciones en muchas iglesias alrededor del mundo que hablan
mensajes en los cuales el énfasis de estas enseñanzas no es poner la fe en Cristo, sino en lo que Él puede darnos. Y ese es un error. Nuestra fe tiene que estar fundada en Cristo y no en lo que nos da. Hay mucha gente que va a las iglesias queriendo obtener lo que necesitan. No vienen buscándolo a Él, sino vienen buscando lo que Él da. Y eso es muy diferente. Entonces Pablo dice, yo he oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Versículo 4. No solo de la fe genuina puesta en Jesús, sino del amor que tenéis a todos los santos. O sea, los colosenses estaban demostrando su verdadera fe por medio de amar a los hermanos. Pero luego en el versículo 5 dice la razón de esta fe fundada en Jesús y la razón del por qué amaban a los hermanos. Versículo 5. Esto es, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en el banco. En los cielos. Ok, ponga atención. La fe genuina produce una esperanza y estas dos van de la mano. La fe y la esperanza van de la mano. Es decir, el haber creído en Cristo nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Es anhelo de todo cristiano estar con el Señor. Pablo, cuando él vivía, él tenía la confianza y la fe que en sus días Jesús iba a venir. La fe de Pablo era una fe basada en la palabra de Dios y puesta en Jesús. Pero esto le había producido a Pablo y a los colosenses y a todos los que escuchan el verdadero evangelio, produce una esperanza certera de que algo por venir, estamos por recibir algo. Todavía no lo tenemos. Ya somos salvos los que hemos lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero. Pero todavía estamos aquí en esta tierra. Pero hay una esperanza que es la esperanza de la vida eterna, que nos impulsa a negarnos a los placeres de la carne, a lo que el mundo ofrece, porque debemos estar esperando al Señor en santidad. ¿Entendieron eso? En Hebreos 11:24, allí tenemos un ejemplo, en este caso de Moisés, que tenía fe genuina en Dios. Él tenía sus ojos puestos en algo que estaba por venir. Hebreos 11:24. Y esa fe y esa esperanza lo llevaron a negarse a las cosas de este mundo. Hay cristianos que se creen cristianos, pero viven como demonios. Dicen que son cristianos, pero viven como paganos. Y se están engañando a ellos mismos. Pero la verdadera fe, la fe genuina, tiene una esperanza de que Él va a venir, vamos a vivir la vida eterna con Él. Pero esa fe y esa esperanza produce un anhelo de santidad para cuando Él venga y nos encuentre irreprensibles. Dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, rechazó el estatus social, rechazó el tener venir de una estirpe noble. ¿Qué es lo que hace la gente del mundo? Quiere estatus social, quiere que su nombre aparezca en los diarios, quieren fama, pero Moisés la rechazó, fíjese. ¿Qué? ¿Por tonto o por sabio? Bueno, ya veremos. Versículo 25. Moisés dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, vea esta palabra, temporales del pecado. A la carne le gusta el pecado, esa es la realidad. Y el deleite del pecado, porque hay deleite en el pecado, la carne se goza en el pecado. Pero este deleite es temporal. Y ahí es donde Moisés puso en la balanza. A ver, el pecado pues da ciertos deleites, pero es temporal. Y la vida eterna, esa es eterna, precisamente. Entonces puso en la balanza y tuvo la sabiduría basada en una fe y una esperanza
versículo 26, que lo llevó precisamente a preferir sufrir que gozar del pecado, teniendo por mayores riquezas, fíjese, mayores riquezas, el vituperio de Cristo, o sea, la vergüenza de la cruz, ¿sí? El que Cristo haya sido crucificado. Tuvo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Entonces aquí vemos dos tipos de riquezas: las riquezas del mundo y las riquezas espirituales. ¿Con cuáles tú te quieres quedar? Bueno, te quedas con una o con otra, no puedes tener las dos a la vez. Las dos se repelen indudablemente. Ahora bien, ¿qué era lo que hacía que Moisés viviera de esa manera, rechazando todo eso? Porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón, en el premio futuro que Dios le iba a dar. Debo recordarles que Moisés ya tiene algunos miles de años disfrutando de la vida eterna. ¿Cómo la ven? ¿Estará contento y feliz? Pero muchos contemporáneos de Moisés prefirieron los deleites del pecado, que fueron temporales. Y ahorita quiero recordarles, tienen algunos miles de años en el infierno. El mundo te dice, disfruta ahora y paga después, hasta te lo dan 18 mensualidades. Cristo te dice, paga ahora el precio de seguirle y disfruta después. Algunos predicadores hoy están predicando que tu mejor vida es ahora. Cristo dice, tu mejor vida es después de esta vida. En Tito capítulo 2 versículo 11, Pablo le da la instrucción a este pastor Tito. Tito 2:11 dice así, vean qué versículos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? El fruto de la salvación. ¿Qué nos enseña? Que renunciando significa rechazando a la impiedad. Aquí la impiedad significa la maldad. Rechazando, renunciando a la maldad y a los deseos, ¿qué? Mundanos, carnales, que son temporales. Dice, vivamos, esto nos enseña la Biblia, vivamos en este siglo o en este mundo sobria, justa y piadosamente, sobriamente, con nuestros 5 sentidos y el espiritual bien afinaditos, discerniendo los tiempos que son malos, viviendo sobriamente, justamente significa una vida recta, honesta y piadosamente, es decir, siempre buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Versículo 13, fíjate, aquí está lo de la esperanza. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea, nos vamos a abstener del mundo, de los placeres de la carne, de seguir los impulsos y las tentaciones del diablo, qué sé yo, cuánta cosa luchamos. Pero es porque tenemos fe genuina, y esa fe ha producido una esperanza, y esa esperanza de que un día va a venir Jesús, produce un temor de Dios, y nos hace vivir como si efectivamente Jesús fuera a venir. Hace un rato dije que algunos creen que son cristianos, y viven como demonios, y se engañan a ellos mismos. Volvamos a Colosenses. Entonces, esos no tienen fe genuina ni esperanza sólida, porque un evangelio defectuoso es el que tienen en sus corazones. Colosenses 1:5. Entonces Pablo sigue diciendo, todo esto de la fe es a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual, dice esperanza, ya habéis oído. Escuchen lo que viene a continuación. Ya habéis oído de esa esperanza que produjo fe, por la palabra verdadera del evangelio. ¿Por la qué? La palabra verdadera del evangelio. Los colosenses estaban en un grave peligro.
de permitir que se les infiltraran doctrinas que atacaban la suficiencia de Cristo. Y la palabra verdadera del Evangelio establece que Cristo es suficiente. Que no necesitamos ni mediadores, ni gente que diga yo soy el Cristo, que no necesitamos hacer cosas para perfeccionar la salvación, que no tenemos que hacer absolutamente nada de eso para lograr perfeccionar la salvación. Esta es perfecta porque Cristo es perfecto. Y todo lo que Él hizo fue perfecto. Y Cristo nos basta. Pero hay algunos a quien no les basta. ¿Y por qué no les basta? Porque están oyendo no el verdadero evangelio, sino un evangelio corrompido. Entonces, el cristiano verdadero tiene fe verdadera, tiene una fe sólida, porque escuchó el verdadero evangelio. Fíjese bien lo que escucha, tenga mucho cuidado. Versículo 6, dice: la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. La única manera de llevar fruto, hermanos, en Dios, es recibiendo en nuestro corazón el verdadero evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Esa es la única manera de llevar fruto. Y no solo comenzamos a llevar fruto, sino que va creciendo en nosotros. Por lo tanto, el verdadero cristiano siempre dará, ¿qué? Fruto. ¿Y qué significa el fruto? ¿Llenar estadios? Eso no es el fruto. Muchos cristianos confunden eso. Dicen, si este predicador o cantante anduviera mal, ¿por qué se llenó el Estadio Jalisco? Y a eso le llaman fruto. Ese no es el fruto que habla la Biblia. Jesús, cuando habló la parábola del sembrador, habló de diferentes tipos de terreno donde se sembraba la semilla del evangelio, pero todos los corazones no la reciben. Pero dijo en Mateo 13:8 que una parte cayó en buena tierra y dio fruto, y enseguida menciona ciertas cantidades diferentes de fruto. Dice, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Es decir, que un cristiano, una persona, un verdadero cristiano, da fruto sí o sí, porque esa es la nueva naturaleza que tiene. Porque un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y aquí árbol es una metáfora de una persona, de un creyente. Pero noten que unos dan fruto abundante, 100%, otros 60 y otros 30, pero indefectiblemente todo verdadero cristiano dará fruto. Eso es lo que la Biblia asegura. Entonces los frutos son el resultado visible de la salvación, que se ve en el desarrollo paulatino en ese cristiano del carácter de Cristo. Va desarrollando el carácter de Cristo, comienza a amar, es más sensible a las necesidades, al sufrimiento de la gente, pero sobre todo su corazón está confiando en Dios. Comienza a hacer buenas obras en Cristo ahora, son obras vivas, y comienza a crecer ese cristiano. Y los colosenses estaban creciendo, y es la voluntad de Dios que nosotros sigamos creciendo y dando fruto. Sigo en el versículo 6. O sea, dan fruto y sigue creciendo desde el día, o sea, en el momento en que ellos recibieron el verdadero evangelio, se convirtieron desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Conocisteis qué? La gracia de Dios verdadera. Mira, desconocer el concepto exacto de la gracia te puede llevar a caer en los extremos, que ya en algunas 4 reuniones pasadas hablé abundante de esto. El no tener un concepto exacto de la gracia te puede llevar a los extremos. Uno es caer en el legalismo, que es a donde los falsos maestros estaban tratando de llevar a los colosenses. Y el otro extremo es el legalismo. Pero ¿cuál es el concepto bíblico de la gracia? La palabra gracia significa un favor inmerecido. En este caso, Dios nos da todo aunque no merezcamos nada. Es decir, nos regaló la salvación aunque merecíamos la condenación, pero por gracia nos regaló la salvación.
cuando creímos en su Hijo Jesucristo. Bien, por su gracia nos da los dones del Espíritu Santo, nos da la capacidad, nos da la inteligencia, nos da las riquezas espirituales. No es por méritos, es simple y sencillamente por gracia, porque tú y yo no merecemos absolutamente nada. Tú y yo lo que merecíamos por pecadores es el infierno, aunque se oiga muy duro, esa es la verdad. Por eso el Evangelio de la Gracia dice que Dios pasó por alto los pecados de los hombres, y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos merecemos nada. No te creas que lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que logres hacer, todos tus estudios que tienes o todo lo que tengas, crees que es por tu gran sabiduría. Es por gracia. En el caso de nosotros los cristianos, debemos de reconocer que es por gracia, hermanos. Si tú no alcanzas a entender eso, no has entendido bien la gracia. Si crees que es por ti, ¿quién te dio la vida? Es por gracia, porque merecemos la muerte. Entonces, el no entender un concepto, el no tener un concepto exacto de la gracia, nos puede llevar al legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo, simple y sencillamente, es enfatizar cosas externas que no son de suma importancia. ¿Sí? De eso también hablé bastante hace algunas enseñanzas atrás. Y es como los fariseos que se enfrentaban a Jesús. Jesús les dijo, guías ciegos, les dijo, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El legalista es como los fariseos, siempre se cuela el mosquito, o sea, las cosas pequeñas, ay, ese color es del diablo, ay, esa guitarra es de Satanás, ay, ese teclado es... Y se fijan en tonterías, puras cosas externas, que los llevan a una esclavitud de andar haciendo cosas. Y Jesús les dijo, ustedes, a los fariseos, se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Normalmente un legalista enfatiza siempre lo externo, siempre está ahí, no, que esto es así, que no sé qué, que no... Ya hablé bastante de eso. Para mayor información, escuchen las enseñanzas de hace 4 domingos. Entonces, fíjese, hace un par de días, un pastor me escribió un correo y me dijo, pastor, dice, fíjate que me salió un hermano súper legalista ahí en la congregación y todo cuestiona absolutamente todo. Y dice, y pues tú ya sabes qué es lo que cuestiona, todo lo externo. Dice, entonces, lo que dije, ay, ¿cómo trato con este? Ah, y me acordé, dice, lo que una vez tú dijiste. Y les voy a decir lo que yo hago cuando me encuentro un legalista, cuando llega, oiga pastor, usted aquí, que no sé qué es, eso es del diablo. Y esos son los legalistas. O sea, ellos no se fijan si hay amargura, si hay maldad en el corazón. No, ellos se fijan en lo externo. Pero ¿saben qué es lo que hago yo cuando me encuentro con un legalista? Inmediatamente le digo, oye, ¿eres casado? Sí. ¿Y cómo tratas a tu esposa? Ya con eso. Porque el legalista casi siempre son así. Entonces dice el pastor, no hombre, me acordé. Dije, bueno, le voy a decir lo que dice el pastor. Dice, oye, ¿eres casado? Dice, sí. Pues cómo no, hermano, aquí estoy en su iglesia. Usted sabe que soy casado. A ver, trae a tu esposa y le voy a preguntar cómo la tratas. No, bueno, hermano, todos somos débiles. Esos son los legalistas. Y Cristo rechazó esa actitud. ¿Por qué? Porque no conocen la gracia, no le dan espacio a la gracia, no se saben conducir, les falta sabiduría. Pero el otro lado es el libertinaje, que es el desenfreno en lo que se hace, en lo que se vive. Hay cristianos que creen que se vale de todo y que el fin justifica los medios. Eso es una mentira. Y dice ahí en Judas 4 que hay hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia de Dios. Ponles ahí Judas 4 de la pantalla, para que no digan que lo estoy cuenteando. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Fíjate, convierten, transforman, corrompen en un libertinaje, ¿qué? La gracia de Dios. Ahí están los dos extremos. Ahora volvamos a Colosenses.
Pablo les está diciendo, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad. Entonces, ellos habían conocido la gracia de Dios, pero estaban a punto de ser desviados. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, que fue quien les predicó el Evangelio. Ahora, ¿qué les predicó? La gracia de Jesús. Les predicó el Evangelio verdadero. Dice, nuestro consiervo amado, Epafras, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Que Epafras es un qué? Fiel ministro de Jesucristo. Ahora, viene aquí una pregunta. ¿Qué es ser un fiel ministro de Jesucristo? ¿Traerles al mejor cantante de la farándula cristiana? ¿Eso es ser el mejor ministro de Jesucristo? ¿Traerles el milagrero de moda? Para que los divierta un rato con milagros y señales. No las estoy negando, yo creo en señales y milagros. Pero no en el exhibicionismo de estos. Porque Cristo no lo fue, ni los apóstoles tampoco. Pero estos utilizan estas cosas. Pero ¿qué dice Pablo entonces aquí? Que Epafras es un fiel ministro de Cristo. ¿Qué es entonces un fiel ministro de Cristo? Es muy sencillo. El que predica la palabra verdadera del Evangelio. Así de simple. Pero luego hay más, fíjense, dice. Aquí en el versículo 7. Es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es decir, que los colosenses eran privilegiados de tener un ministro como Epafras, como pastor de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ese es un fiel ministro de Jesucristo. Y resulta que Epafras era discípulo de Pablo, el apóstol. Bienaventurado el pueblo, en cualquier iglesia alrededor del mundo, bienaventurada la grey, la iglesia, cuyos pastores predican la palabra verdadera del Evangelio. Pero pobres de aquellas ovejas que tienen un infiel ministro de Jesucristo, necesitan nuestras oraciones, hermanos. Las oraciones de todos por todos. Pero hay mucho pueblo que está sufriendo, hermanos. Hay muchas ovejas que están sufriendo, porque en lugar de tener fieles ministros del Evangelio, tienen fieles payasos trepados ahí. Abusadores, pisotean las ovejas, se enseñorean de ellas, las maltratan y abusan de ellas. Entonces Pablo dice, Epafras, nuestro consiervo amado. Pablo lo amaba. Es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pero sigue versículo 8. Quien también, o sea, Epafras, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, de que amaban a Pablo y sin conocerlo. Y ellos entonces estaban demostrando su amor al apóstol, aunque sin conocerles. Y Pablo les regresa, les corresponde a eso, teniendo cuidado de ellos. Epafras, siendo un fiel ministro de Jesucristo, de pronto no supo qué hacer ante los embates de las herejías y de los falsos maestros. Por eso fue que acudió al apóstol Pablo. Y esto nos habla de que siempre los pastores podemos aprender de otros. Debemos aprender de otros, pero tenemos que acercarnos a los fieles ministros del Evangelio. Como Epafras, sabiamente se acogió y se acercó al apóstol Pablo, quien era un predicador fiel al del Evangelio. Versículo 9. Dice Pablo, por lo cual, o sea, en vista de todo lo que ya vimos, ¿sí? De que ellos tenían fe, esperanza, frutos, amor, habían recibido el Evangelio, etcétera, etcétera. Por lo cual, dice, también nosotros, desde el día que lo oímos, todo lo que Epafras les dijo de ellos. Fíjate lo que viene a continuación. No cesamos de orar por vosotros. Es continua la oración a favor de ellos. Y de pedir, miren qué oración, hermanos, pongan mucha atención. Vean qué oración tan más sencilla, pero a la vez tan profunda.
Estas son las oraciones de los verdaderos apóstoles. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¡Qué versículo, hermano! ¡Qué oración! Desgraciadamente hoy muchos predicadores desvían al pueblo de Dios enseñándoles cómo obtener las cosas de este mundo, por el amor de Dios, que son temporales. Pero el apóstol Pablo era muy diferente. Epafras era muy diferente. Ellos amaban a Dios, predicaban el evangelio y su corazón estaba en las cosas eternas. Y su oración era pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Vamos a estudiar este versículo. Hay palabras claves que vamos a estudiar. La primera es la palabra llenos. Yo pido, Señor, que sean llenos. Digan todos llenos. Viene del griego plero, que significa ser llenado totalmente con algo. Significa llenados de tal manera que aquello que te llena te controle completamente. Eso significa ser llenos. En Hechos 2, no tienen que buscarlo, es una historia conocida. Los 120 discípulos estaban ahí, vino el Espíritu Santo sobre ellos y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es decir, todos fueron controlados de tal manera por el Espíritu Santo, tan llenos estaban del Espíritu Santo, que hablaron en otras lenguas, pero eso no era el propósito de la llenura. La llenura llevaba el propósito de hacerlos testigos fieles de Jesucristo, aún dispuestos a morir, que testificaran sin temor a nada. Y ellos salieron después de esa llenura, y esa llenura del Espíritu los controló de tal manera que predicaron a todo, por todos lados. Los perseguían, los apedreaban, los metían a la cárcel, los azotaban y salían contentos. Hágame usted el favor. Estaban tan llenos del Espíritu Santo que fueron testigos fieles del Evangelio. Hay otro caso, Esteban, avanzando un poco en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, dice que Esteban estaba lleno de fe. Así dice, lleno. Y es la palabra plero. Estaba completamente dominado y controlado por la fe, la confianza en Dios. Tenía una confianza tal que no le importó morir en su primera predicación. Debut y despedida. Lo asesinaron a pedradas. Pero dice la Biblia que estaba lleno de poder, de fe y de sabiduría. Y que los que oían el mensaje de Esteban no podían resistir, dice, la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Dice que crujían sus dientes. Como de cuando en cuando hay un crujiente oyente aquí a veces. En la mañana algunos crujían. Porque están llenos de otra cosa. Por eso. Los fariseos estaban llenos de celos contra Jesús y contra los discípulos. Porque decían, mira cómo se van todos detrás de Jesús. Y sus celos, como estaban llenos, estaban controlados por esos celos, iban con Jesús y le ponían trampas, querían asesinarlo, querían avergonzarlo, querían ponerlo en vergüenza. Y le decían, ¿es lícito dar al César? Y Jesús les respondía con sabiduría. Pero de lo que estaban llenos los fariseos, eso es lo que hacían. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús dormido allá? Que se anegaba y estaban todos llenos de ¿qué? De miedo. Que perdieron la confianza de que si Cristo iba en la barca, era imposible que la barca se hundiera, hermanos. Si tú tienes a Cristo en tu vida, es imposible que tu vida se hunda. ¿Escucharon eso? Si se hunde es porque Cristo no está allí. Pero ellos estaban llenos de temor. Y Jesús los ubica, se levanta, se estira un poco y reprende al viento y al mar. Y los discípulos, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Todavía no lo conocían bien. Pero aquí hay un principio. En cada caso que yo mencioné, todos estuvieron llenos totalmente de algo que los controlaba y los dominaba. ¿Sí?
Algunos estaban llenos de fe, de sabiduría, y esto los controlaba y los hacía obrar como obraban. Otros estaban llenos de temor y de celos. Entonces, de lo que estés lleno en tu interior, esto es lo que controlará tu vida. ¿Entendieron eso? Por ejemplo, si tú estás lleno de afán, el afán, como estás lleno, te domina completamente. Y pones un negocio y estás pidiéndole a Dios que bendiga tu negocio y resulta que Dios lo bendijo. Y luego abres otro negocio y te empiezas a alejar, ya no oras, no lees la Biblia, ya no te congregas y dices que estás bien bendecido. Entonces comienzas a obrar simple y sencillamente en base a lo que tienes, a lo que estás lleno. Si estás lleno de afán, si estás lleno de rencor, ¿cómo vas tú a obrar? Si estás lleno, esa llenura de rencor, de amargura te va a dominar, te va a controlar. Yo les he dicho que es muy fácil darse cuenta quién está amargado. Es muy fácil darse cuenta quién está celoso, quién es envidioso. Es muy fácil darse cuenta quién está orgulloso. ¿Por qué? Jesús lo dijo. De la abundancia del corazón, de la abundancia, esa abundancia significa de la llenura de tu corazón, eso va a hablar, ¿qué? Tu boca. Entonces, cuando escuches a alguien hablar y siempre quejarse, no, que mi papá me dice, que está lleno de amargura. Y toda su plática gira alrededor de su amargura. Y lo controla, lo domina. Es que no puedo dejar esto. Alguien le dice, perdona ya a tu papá por el amor de Dios. Así como Cristo, es que no puedes, que tú no entiendes lo que me hizo mi papá. No, el que no has entendido eres tú. Entonces Pablo ora y dice, Señor, llénalos. ¿De qué? O sea, llénalos del conocimiento de qué. Estamos en Colosenses 1:9. Oró para que ellos fueran llenos de qué, repito otra vez, del conocimiento de su voluntad. Es decir, que al conocer de tal manera la voluntad de Dios fueran totalmente controlados y dominados por la voluntad de Dios. Jesús estaba tan lleno del conocimiento de la voluntad del Padre que dijo, no se haga mi voluntad. Tenía luchas como hombre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, aunque esto le haya causado la muerte. Entonces, el conocimiento de su voluntad. La segunda palabra clave que encontramos en este versículo es, la primera fue ¿cuál? Llenos. La segunda es conocimiento. O sea, llenos del conocimiento. Y esta palabra, conocimiento, viene de una palabra griega, epignosis, que significa pleno discernimiento de su voluntad. Significa pleno entendimiento, más completo, total, en base a una plena información. Por eso es importante predicar todo el consejo de Dios. Para que ustedes, los cristianos, tengamos un total entendimiento, un total conocimiento y discernimiento de la voluntad de Dios. ¿Me expliqué? Digan todos conocimiento. Esta palabra conocimiento, pleno entendimiento, discernimiento de qué es su voluntad, era un asunto muy importante en el mensaje del apóstol Pablo. Les voy a poner un ejemplo. En Filipenses 1:9, ahí Pablo sigue enfatizando sobre el conocimiento, ciertamente. La importancia del conocimiento de Dios, de su voluntad. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración. Otra vez, fíjate, qué oraciones de San Pablo. Si cambiáramos nuestras oracioncitas, esas materialistas, por cosas espirituales, hermanos, sería diferente tu vida. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, dice, en ciencia, y miren lo que dice, y en todo conocimiento. Ahora, el propósito de que abundaran en amor y en conocimiento, ¿para qué creen que es?
Versículo 10. Para que aprobéis, ¿qué? Lo mejor. Siempre está, fíjate, lo malo, lo bueno y lo mejor. O sea, siempre va a ser así. Está lo malo, lo bueno y lo mejor. Lo mejor, pues es lo más excelente que lo bueno. Es un escalón más arriba. Pero hay cristianos que no saben distinguir. Y como Dios le reprochó a su pueblo en los tiempos pasados, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eso es trágico. Entonces Pablo sigue pidiendo conocimiento de Dios para saber aprobar lo mejor, y luego añade más en el versículo, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Para cuándo? Para el día de Cristo, hermanos. Para cuando Cristo venga. Por eso necesitamos conocerlo a Él, entenderlo a Él, saber cuál es su voluntad y estar llenos del conocimiento de su voluntad para que nos estemos irreprensibles cuando Él venga. Esto nos está llevando a que el cristiano debe, es un deber, porque la Biblia dice, sed llenos del Espíritu, ¿no es cierto? Y es la misma palabra, plero, que los controle, que los gobierne totalmente el Espíritu de Dios, y sean dominados totalmente por la voluntad de Dios. Pero esa voluntad de Dios, ¿dónde la vamos a encontrar? En las Escrituras, hermano. A ver, todos levanten su libro. Y los que no traen, ¿de dónde se van a agarrar? Ahí está la cosa, pues. Jeremías 9:23. Mire qué versículos, Jeremías 9:23. Dice así. Así dijo el apóstol Juan sin miedo. Ay, perdón, ¿qué dice su Biblia, ¿Qué dijo quién? ¿Quién habló? Note que no dice dirá Jehová, no. Dijo. Ya dijo. Así dijo Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Lo siguiente. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en su riqueza. Significa no se jacte en esas cosas. Y luego fíjate el versículo 24, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, jactarse, regocijarse con una jactancia no negativa, ¿sí? Sino es un jactarse de decir, yo conozco al Señor. En esto jáctate, dice, el que se hubiere de jactar, se puede leer así, en entenderme y conocerme. ¿Qué quiere el Señor? Que lo entiendas, que lo conozcas. Pero no todos entendemos y no todos lo conocemos. En una ocasión Jesús les dijo a sus discípulos, las cosas que yo les estoy diciendo ahorita no las entienden ahora, pero las entenderán después. O sea, no todo lo entendemos, ¿estamos ciertos? Pero un día tenemos que llegar a entender las cosas. Y habrá otras que no entendemos, pero llegará el tiempo que las entendamos. Y esto habla del crecimiento, de la madurez que debemos de desarrollar. Ahora, en esto, Dios quiere que tú y yo estemos bien parados en entenderlo. Cuando Jesús platicó con Nicodemo, que era un maestro de las Escrituras, Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo? Tienes que nacer de nuevo. Dice, pero ¿cómo yo siendo un hombre viejo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice, Nicodemo, eres maestro de Israel y no entiendes esto. Fíjate nomás. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y el otro, no entiendo.
Escúchenme bien. La Biblia dice muy claro que el hombre natural, o sea, el hombre sin Dios, no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se deben de entender, de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Fíjense, a mí me han invitado en varias ocasiones a tener debates, me han invitado al Canal 4, me han invitado a tener debates, incluso a algunas universidades, y no voy. ¿Saben por qué no voy? Pues, ¿cómo van a entender? Yo no voy a perder el tiempo. Porque ahí yo me salgo con la mía, yo soy ateo y a ver, enséñame a Dios. ¿Y cómo va a entender lo que le diga? Entonces dice, no, lo que pasa es que tú tienes miedo. Entonces, ¿qué le digo para que entienda? Simplemente le doy la vuelta y no me paro ahí. Hay otros que sí, van y lo hacen. Pero, mira cuántos convertidos hay. Pero en fin, bueno. Ese no es el punto principal. Aquí es en entenderme y conocerme. Hay cristianos que se turban todo de lo que les pasa. Ay, no entiendo, Dios mío, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué la tragedia de Haití, Dios mío? Pobres personas, no entiendo. ¿No entiendes? ¿No te gustaría entender? ¿Sí o no? Bueno, ¿y en qué se complace Dios? En que le entiendas. Pablo entendía de una manera maravillosa y decía que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y hay cristianos que no entienden, apenas tienen una prueba, una confrontación, una disyuntiva, una escasez, se enferman, les duele el pie izquierdo, qué sé yo, y ya están, Señor, yo soy tu hijo, soy hijo del rey. Y no entiendo por qué me pasa eso. Te falta entenderlo, ciertamente. Y te falta conocerlo. Pero para entenderlo y conocerlo, ¿qué tenemos que hacer? Miren, antes de decirles qué tenemos que hacer, vean este versículo, Isaías 1:3. No, este versículo de plano nos avergüenza. Ya, ábranlo. Isaías 1, versículo 3. Dice así, ¿ya lo encontró? Está en la Biblia, por cierto. Dice así: el buey conoce a su dueño. Lo ve y le hace. Yo tengo un hermano hay un hermano aquí en la congregación que tiene un lugar por allí y tiene animalitos, tiene borregos y tiene venados, los tiene ahí. Entonces dice, el otro día está malito el hermano y lo estábamos visitando y me empezó a contar, le dije, oiga, ¿y los venados, hermano? No, pues ya no los pudimos atender, pero cómo extraño a los venaditos, dice. Miras, dice, qué gusto me daba cuando me veían llegar, porque me empezaba a levantar las astas, dice, los cuernos, y hacía con las patitas, se ponía contento. Y yo, dice, mira, ¿cómo es posible que el venado me vea y me conozca? Fíjate lo que dice ahí, el buey conoce a su dueño. ¿Qué más dice? Y el asno, el pesebre de su señor. Pero vean lo que viene a continuación. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso sí, me ofendió, Señor. Me ofendió. Me dijiste que soy peor que esa bestia que está ahí. Me dijiste que soy peor que el burro y el buey. Así dice. Es increíble que siga dándose eso, hermanos. Y lo increíble es de gente que dice que es su pueblo y no entienden por qué de las cosas, y no entienden y no conocen. ¿No les gustaría conocer? ¿Por qué Pablo oró? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, para no ser como el burro. Así de sencillo.
No, mejor hay que llegarle al burro, que conoce el pesebre de su Señor. Fíjate, Israel, mi pueblo, no tiene conocimiento, hermanos. Oseas 4:6, un versículo muy conocido. Dice, mi pueblo fue destruido, fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Pero el problema radicaba en los pastores de Israel. Y se va el Señor sobre de ellos. Fíjense, noten ahí mismo en el versículo 6. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Le está hablando al sacerdote allí, a los que enseñaban la palabra de Dios. Tú no quisiste el conocimiento mío, en entenderme y conocerme, yo te voy a echar del sacerdocio. Porque no quisiste mi conocimiento, yo te voy a echar, no me sirves para nada. Por eso, hermanos, los predicadores deberíamos de temblar cada que nos paramos en un púlpito, hablarle a la gente, porque tiene que ser la palabra de Dios. Y no desechar el conocimiento. Hoy, algunos ministros, entre comillas, hasta se regodean, se jactan en esto. Dicen, no, nuestras reuniones ya son mejor, porque ahora hemos reducido el tiempo de la alabanza a 15 minutos. Y la predicación ya la redujimos a media hora, dice, para que la gente no se aburra. Así dicen ellos. De verdad, que para que la gente no se aburra. No, vamos a analizar eso. Más bien hay que hablarles más la palabra para que no se aburra. A mí me da una pena, de verdad, hermanos, que supuestos pastores estén haciendo eso con el pueblo de Dios. Mire, yo le predico 3 horas. No me estoy jactando de una manera negativa. Yo puedo hablarle 3 horas seguidas de la palabra. Pero, ¿cuántos de ustedes aguantan? No, es que tengo que ir ¿A dónde tiene que ir? ¿Cuántos aguantarían 3 horas? Bueno, después que se vayan todos los carnales, se quedan los espirituales. A ver si es cierto. No, hermanos, mire, escúcheme bien. Nada más para escudriñar superficialmente, se lo digo en serio, superficialmente, la epístola a los Colosenses, nos vamos a llevar 4 meses, 16 domingos. Nada más una cartita, hermanos. Y si la volviéramos a reiniciar, el estudio de esta epístola saldría diferente. Hermanos, como para andar allá perdiendo el tiempo en enseñarle a la gente tontería y media. ¡Qué condenación! No, la verdad que hay que ponernos a temblar sobre eso, hermanos. Pero las consecuencias, vea en Oseas 4:6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Les gustó eso? A mí no. Pero resulta que así dijo Jehová. Ahora bien, ¿cómo obtener conocimiento? Bueno, Juan 7:17, fíjate lo que dice Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios, yo les pregunto, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Pues yo sé que todos, amén, sí. Pero les voy a hacer otra pregunta. Entonces, ¿por qué no la hacemos? Porque no la conocemos. Ese es un buen pretexto. Es que no sé, no la conozco. Pero fíjate lo que dice Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, entenderá si la doctrina, estaba diciendo Jesús, la doctrina que yo hablo es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta.
Ok, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Todos responden pues que sí, ¿verdad? Ok. Tú debes conocer y entender si lo que se está diciendo aquí es la doctrina de Dios. O tienen un pastor rollero que se saca de la manga las cosas. Juzguen ustedes. Ahora, si usted dice, pues sí es la voluntad de Dios, bueno, entonces hay que seguir ¿qué? La enseñanza. ¿Y cómo se obtiene? ¿Cómo sabemos si la doctrina es de Dios? ¿Cómo vamos a discernir? Busque Juan 5:37. Esta es una parte donde, bueno, ¿cómo vamos a conocer? La pregunta es, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? La respuesta es, conociendo las Escrituras. ¿Están de acuerdo con eso? Porque ahí está revelada la voluntad de Dios. En Cristo que está revelado, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero estos versículos, vea Juan 5:37, dice, también el Padre que me envió, aquí está discutiendo con los fariseos, ha dado testimonio de mí, dice. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Vea el 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, o sea, Cristo, vosotros no creéis. Y ve el versículo 39, que no es un mandamiento en sí mismo, sino es un reproche, es una confrontación de Jesús hacia los maestros de Israel, los pastores de Israel. Y les dice, ¿qué les dice? Escudriñad las Escrituras. Dice, a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna, que ahí está escondida el secreto de la vida eterna, y ese misterio era Cristo. Dice, ustedes creen, les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Fíjate, esperaban al Mesías, lo tenían enfrente y no creían en Él. No conocían, no entendían. ¿Por qué? Porque toda su vida era legalismo. Y el legalista no va a entender, no va a conocer. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjate, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces las Escrituras nos revelan la voluntad de Dios para nosotros. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:3, simple y sencillamente dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que nos apartemos de la inmoralidad. Y a mí me deja boquiabierto la falta de entendimiento en los mismos cristianos. Recibo correos y me preguntan cosas, o me preguntan así en vivo y en directo. Me dicen, pastor, ¿es malo que yo tenga relaciones sexuales con mi novia? Tú los ves así. ¿Cómo? ¿Cuál es tu pregunta? Que si es malo, hermano. Ay, ¿no sabes lo que es bueno y lo que es malo? Pues no sé si estoy ofendiendo a Dios. Tú dices. O dos cosas. O eres un no nacido de nuevo, o eres o te haces. O sea, ahora, después de leer esto, ¿quién no puede entender esto tan sencillo? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que nos apartemos de qué? De la inmoralidad. Yo sé que van a poner sus pretextos algunos, van a decir, no, pero lo que importa es el amor, que nos amemos. O sea que no te importa lo que dice Dios, no te importa la voluntad de Dios. Pues yo creo que Dios es amor. ¿Tienen razón que Dios es amor? Sí, pero también es un Dios santo que sigue aborreciendo el pecado. Y ya algunas parejitas se están codeando. Dejen de acostarse. Simple y sencillamente eso. Ya están advertidos, según la palabra de Dios. Qué serios se quedaron. No sé por qué. 1 Tesalonicenses 5:18. Dice así:
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que le dé las gracias de todo. Oiga, pastor, si me corrieron del trabajo, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Espéreme. Le voy a decir más o menos cómo es lo que dice allí. Señor, me corrieron del trabajo. Como si él no lo supiera, ¿verdad? Señor, tú sabes que tengo hijos, tengo una esposa, tengo que pagar renta. Señor, te doy gracias porque sé que no me vas a dejar. No me vas a abandonar, Señor. Soy tu hijo. Tengo más valor que las aves del cielo. Y no me va a faltar vestido porque a las flores las vistes así. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de esto, yo sé que mi vida está en tus manos. Y te doy gracias por esto. Y te doy gracias a pesar de las circunstancias. Den gracias en todo porque ¿qué? ¿Esa es qué? Díganlo. La voluntad de Dios. Pero ¿qué hacemos? Lo contrario. En lugar de darle gracias a Dios, nos quejamos, lloramos y castigamos al Señor. Ya no voy a la iglesia. Pero mire este versículo, 1 de Pedro 4:19. Y este versículo, hermano, cuando le salga uno de esos de la prosperidad, de los positivos, esos que lo que dicen se sucede, dígale, oiga, mi estimado próspero, ¿me puede explicar 1 de Pedro 4:19? Pero como nunca lo ha leído en su vida, te va a decir, no, nada más tiene 18 versículos. El capítulo 4. Entonces usted le va a decir, no, mira. ¿Me puedes explicar 1 de Pedro 4:19? Aquí está, mira. ¿Ustedes tienen 4:19 en su Biblia? ¿Me lo puede explicar, señor positivo? Vamos a leerlo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué dice allí? Te reprendo, Satanás. No lo recibo. De modo que los que padecen según qué. No me gusta eso. ¿Ha oído esos predicadores? No es la voluntad de Dios que estés enfermo. ¿Los ha oído? No es la voluntad de Dios que estés sufriendo. ¿Los ha oído? No es la voluntad de Dios que estés pobre. ¿Los ha escuchado? Mentirosos. Porque hay veces en los que Dios, en su soberanía, nos pone en situaciones que nos hacen sufrir. Pero ¿cuál es la instrucción de la Biblia? ¿Cuál es? ¿Qué tenemos que hacer? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden, o sea, reposen sus almas. ¿En quién? En el fiel Creador. ¿Por qué dice? ¿Por qué no dice en el Dios de amor? ¿Por qué dice en el fiel Creador? Porque no te va a dejar, pero te va a probar. ¿Entendieron? Vámonos sobre el final, Colosenses 1:9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, pero luego añade otra frase, en toda sabiduría. ¿En qué? Digan todos, toda sabiduría. Esa palabra, toda sabiduría, habla de la multiforme sabiduría de Dios. Bien, la palabra sabiduría viene del griego Sofía. Si usted se llama Sofía, usted se llama sabiduría. Y la sabiduría, Sofía, aquí, tiene que ver con el conocimiento de las cosas de Dios. Tiene dos vertientes. La sabiduría tiene que ver con el conocimiento de Dios, que nos ayuda a entender, a comprender, porque la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Y la otra vertiente es que tiene que ver con el conocimiento de los asuntos de la vida cristiana cotidiana. O sea, todo lo que está a nuestro alrededor, lo que nos pasa, por qué nos pasa, cómo enfrentar las situaciones de la vida. Entonces, necesitamos sabiduría. Abra su Biblia en Proverbios 2, versículo 1, y vea qué versículos. Proverbios 2:1. ¿Cuántos reconocen que necesitan sabiduría? Toda sabiduría, para toda circunstancia. ¿Sí? Sabiduría espiritual, sabiduría para todo. Proverbios 2:1. Mira qué versículos dice. Hijo mío,
si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, que te llenen, fíjate, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, o sea, a la palabra de Dios, si inclinares tu corazón a la prudencia. Mira, la prudencia es un derivado, vamos a decirlo así, de la sabiduría, que te ayuda a juzgar las cosas para tomar la mejor decisión y vivir como se puede agradar a Dios. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que de 1,000 muertes que hay aquí en el estado de Jalisco por accidentes automovilísticos, más de 900 de esos muertos son jóvenes? Ay, mire, ¿por qué será, oiga? Es que el diablo los quiere destruir, dirá algún sabio por ahí. Fíjese que no. ¿Sabe por qué el índice es de más del 90% en los jóvenes? ¿Por qué creen? Por imprudentes. Porque agarran su carrito y dice 60 por hora y van a 120. Cuando empiezas a guardar los límites de velocidad es porque ya envejeciste. Que al cabo Dios si Dios es más fácil frenar un auto que va a 60 por hora que uno que va a 120. Y luego te estampas y destrozas todo y te quedas sin pies. Y luego, ¿por qué, Dios mío? Y el Señor nomás. Y el Señor, mira, ¿por qué permitiste esto? Por imprudente. Los jóvenes no me están viendo muy bien. Fíjate, dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, versículo 3, si clamares a la inteligencia, ¿te imaginas? ¿Dónde estás? Y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, fíjate nada más, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Todavía falta algo del filete. Versículo número 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. Ahora, vámonos sobre el final del versículo 9 de Colosenses 1. Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, y finalmente dice, inteligencia espiritual. Digan todos inteligencia espiritual. ¿Qué es eso de inteligencia espiritual? Mira, viene de una palabra griega, sunesis. Y sunesis es como una extensión de la sabiduría, vamos a ponerlo así, que nos ayuda a hacer una aplicación de los principios bíblicos a la vida cotidiana. Es decir, tú puedes entender todos los misterios, la ciencia, conocimiento tremendo de muchas cosas, tener revelación y todo, pero escúchame bien, si no lo aterrizas en la vida cotidiana, no te sirve de nada. Pablo dijo, si yo doy mis bienes, si yo hago esto, si yo entendiese todos los misterios y la ciencia, tengo todo el conocimiento, entiendo todos los misterios, y no tengo amor, nada soy. Lo dice, el amor es sufrido, es benigno, es paciente, y eso ya es con relación con el mundo que te rodea. Entonces, si ese conocimiento que tenemos no lo aplica, esa es la sunesis, esa es la inteligencia espiritual. Para saber, como le decía Pablo a los Corintios, acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Se acuerdan cómo cuando éramos niños armábamos el rompecabezas? Y estábamos ahí acomodando cada pieza. Y eso es a lo que se refiere más o menos, como poner los lugares, las piezas en su lugar para que tome forma el asunto. ¿Cómo debo tratar a mi familia, con mi esposa, mis hijos, los negocios? Tengo el espiritual, juzga lo espiritual y pone las cosas en el casillero correspondiente, ¿verdad? A ver,
¿qué voy a hacer con él? Me están ofreciendo este negocio, pero me está diciendo que le dé una coima, una mordida. Coima, eso dicen en Sudamérica. Acá en México en mordida. O sea, que somos más, Entonces, a ver, ¿cómo hago qué? Bueno, se necesita inteligencia espiritual, ¿sí o no? Pero hay unos que dicen, ay, Dios me bendijo, le di el 50%, pero mira, pastor, cómo Dios me bendijo, y ahí le va el diezmo. Y tú dices, no puede ser tanta falta de inteligencia, hermanos. ¿Sabían que el gobierno federal dio una voz de urgencia, con carácter de urgencia? Está implementando un programa muy interesante. ¿En qué consiste? Resulta que México es el primer lugar en obesidad infantil. O sea que nuestros niños están bien bonitos. Este vuelo, mire. ¿Por qué están así nuestros hijos? Deshonroso primer lugar, hermano, por la comida chatarra. ¿Qué es la comida chatarra? Pues hamburguesas, papas, todo lo que venden allá afuera. Así de simple. ¿Y saben una cosa? Es increíble que los padres no tengan, mire, ya no es ni siquiera de inteligencia espiritual, es de sentido común. Mandan a los niños a la escuela y le dan una bolsota de papas. Y en lugar de darle un vaso con leche, le dan una Coca-Cola. Sí, y ahí van los niños, pero felices, a la escuelita. Caminito de la escuela. Hermanos, escúchenme bien. La inteligencia espiritual nos ayuda para todo eso. Y más. ¿Cómo la ven? ¿Quieren inteligencia espiritual? Entonces la inteligencia espiritual nos ayuda a probar, a distinguir, a evaluar y formar juicios de las cosas. ¿Qué es lo mejor? Para que sepamos escoger lo mejor, lo que más nos conviene, tanto en las cosas de Dios como en las cosas cotidianas de la vida. Entonces la sabiduría nos ayuda a ver y a entender las cosas espirituales de Dios, y la inteligencia espiritual nos ayuda a solventar los problemas de la vida cotidiana, nos ayuda a escoger lo mejor. La sabiduría y la inteligencia espiritual nos ayudan a juzgar, a discernir, para tomar la mejor decisión en las situaciones que se nos van presentando. ¿Necesitamos o no sabiduría? En Daniel 1:17 dice, a estos 4 muchachos, o sea, Daniel y otros 3 judíos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Esto habla de las cosas de la vida cotidiana, pero fíjese, y Daniel tuvo entendimiento ¿en qué? En toda visión y sueños, es decir, en asuntos espirituales. Daniel era 10 veces mejor que los demás, los sabios que tenía ahí el rey. 10 veces mejor fue hallado David y estos. ¿Por qué? Porque tenían la sabiduría de Dios, tenían la inteligencia de Dios. Y termino con Proverbios 8, versículo 1. Mire qué escrituras, y con esto quiero terminar. Una descripción bíblica de la sabiduría, una personificación de la sabiduría. Muchos teólogos dicen que es una referencia definitiva a Jesús. Yo estoy de acuerdo con esa interpretación. Pero vamos a leer Proverbios 8:1. Y terminamos. Los que se vayan a quedar a otras 2 horas, Proverbios 8:1, dice así. ¿Ya lo tienen? Quiero que lo vea, o si no traigo su Biblia, ahí está en la pantalla. Dice así: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, ahí está la sabiduría, la inteligencia esperando. A las encrucijadas de las veredas se para la sabiduría. En el lugar de las puertas, donde la gente pasa. A la entrada de la ciudad, a la entrada de las iglesias, no dice, debería de decir, ¿no? A la entrada de las puertas, de hecho lo implica ahí, ¿no? Por donde la gente entra o sale, da voces, ¿qué? La sabiduría, la inteligencia, clamando. ¿Qué clama? Vamos a ver, versículo número 4.
Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Acuérdense que está hablando la sabiduría. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata. No, yo prefiero la plata, dice un hermanito por ahí. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Y miren este versículo para los que andan buscando los polvos de oro y las piedras preciosas. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Qué es mejor? Y se la pasan todo el culto, la reunión o la asamblea, esperando 2 horas ahí que les caigan las piedras preciosas. Y la sabiduría clamando allá en la entrada de la iglesia. Simples, entren en cordura. Insensatos, necios, escúchenme. La sabiduría la necesitan. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es compararse con ella. Yo la quiero. ¿Cuántos la quieren? Y fíjese que es gratuita. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¡Qué tremendo! Termino. ¿Estoy en qué versículo? 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo, clama la sabiduría, y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Busquemos, hermanos, ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.